Con todos los acontecimientos recientes que rodean al grupo de chicas April, las personas opinan que su final está cerca debido al daño causado. Como todo ocurrió tan rápido, es posible que te hayas perdido algunos detalles, así que en este video traigo los eventos ocurridos recientemente en relación al grupo y por qué el público cree que el final de April está cerca. April es un grupo que debutó el 24 de agosto del 2015 con 6 miembros, bajo la agencia DSP Media. En 2017, la miembro Sumin dejó el grupo para poder concentrarse en sus estudios, según indicó la agencia. April continuó como un grupo de 5 miembros. En mayo del 2019, DSP Media anunció que Hyunju no participaría temporalmente de las actividades grupales por cuestiones de salud, lo que incluía problemas respiratorios y frecuentes dolores de cabeza, por lo que el grupo promocionó con 4 miembros. Luego de 7 meses de ausencia, en octubre de ese mismo año, Hyunju compartió una carta escrita a mano en donde comunicaba que iba a dejar el grupo. Entre las cosas que escribió, dijo: "Durante mi descanso pude pensar en el año pasado y tuve la oportunidad de contemplar mucho mis sueños y lo que me gustaría para el futuro. Durante ese tiempo de reflexión decidí concentrarme en mi camino como actriz. Ha sido mi sueño desde que era joven. Mi corazón duele al pensar en nuestros fans que deben estar muy confundidos y confundidas hoy, pero espero que piensen en esto como yo intentando darles la mejor versión de mí". Hyunju dejó el grupo, pero permaneció bajo DSP Media. Luego de su partida, la agencia anunció en noviembre que añadirían a 2 miembros al grupo, Chaehyun y Rachel. En el año 2018, Hyunju participó del programa de supervivencia de UNIT, logrando volver a debutar en un grupo proyecto llamado UNIT, pero solo duró 5 meses y el grupo se disolvió debido a que el contrato así lo indicaba. Ahora volvamos al año 2021. El 27 de febrero se publicó en el popular foro coreano NatePan una declaración bajo el título "Soy el hermano menor de Hyunju" y dice: "Hola, soy el hermano pequeño de Hyunju de April. Quise decir esto durante años, pero me lo guardé para un futuro. Creo que es hora de que lo diga. Mi hermana mayor supuestamente dejó el grupo para perseguir la actuación, pero esa no es la verdad. Fue dejado de lado e intimidada en el grupo y terminó sintiendo ansiedad y problemas respiratorios porque sufría mucho. Incluso trató de... Cuando pensamos en eso, a mis padres y a mí todavía nos duele. Mi hermana dejó el grupo y su agencia le envió una carta que decía que se iba para dedicarse a la actuación, indicando que la escribiera exactamente igual para publicarla. Así que mi hermana lo hizo. En aquel momento no sabíamos, pero pensábamos que eso era lo que mi hermana debía hacer. Sin embargo, después de que ella escribió eso, recibió tantos comentarios de odio que decían que traicionó al grupo para su propio beneficio. Nunca recibió disculpas de las miembros. Cuando mi madre fue a la agencia, las miembros simplemente se rieron de ella. Mi hermana todavía está trabajando duro para superar todo. Me guardé esto porque no quería dañar su imagen, pero no puedo ver a las miembros fingir que no han hecho nada malo. Es tan difícil para mí y no puedo imaginarme cómo se siente mi hermana. No quiero que las miembros estén más en televisión. No quiero recordar todo lo que pasó cada vez que las vea en televisión y no quiero ver a mi hermana sufrir más". Debido a las dudas por parte de las personas que vieron la publicación, esta persona decidió añadir como prueba un documento de relaciones familiares, en donde se puede ver el nombre de la ídolo con su fecha de cumpleaños, junto al nombre de su hermano menor, que fue censurado, y su fecha de cumpleaños. El 28 de febrero del 2021 se realizó otra publicación en el foro PanNate sobre la situación. Esta vez, la persona declaraba ser una amiga de Hyunju y adjuntó fotos junto a ella para probar que era verdad. Su publicación se tituló "Todas las miembros de April son culpables". Hola, soy una amiga de la ex miembro de April y de la actual actriz Lee Hyunju. Hyunju y yo somos amigas desde la escuela secundaria y todavía nos mantenemos en contacto de vez en cuando. Escribo para aclarar que todas las miembros intimidaron a Hyunju excepto Chaehyun y Rachel, que se unieron al grupo después de la partida de Hyunju. Escribiré algunas cosas que he escuchado.
comenzó a enumerar cosas que Hyunju pasó mientras era miembro de April. Por ejemplo, en el punto número 1 dice, la ex miembro de April, Sumin, odiaba a Hyunju y le hacía bullying. El punto 6 dice, Jenna y Jinsu la molestaban continuamente, haciéndola tropezar y pisándola. El punto 7 dice, Chaewon estaba en una relación con la manager del grupo, así que la manager hizo la vista gorda ante todo lo que estaba sucediendo. Y el punto 8 dice, después de que Hyunju intentó... La compañía dijo que las miembros estaban reflexionando sobre sí mismas, por lo que Hyunju y su madre visitaron la compañía. Las miembros se encontraron con ellas, pero las ignoraron y se rieron. Luego afirmó que Hyunju se vio obligada a abandonar el grupo y tuvo que mentir sobre el motivo de su partida, lo que resultó en recibir un odio inmerecido. Si realmente quería convertirse en actriz y no seguir siendo una ídolo, no se habría unido a Unity. Finalmente, luego del gran revuelo en internet, la agencia DSP Media habló con el medio de comunicación coreano Asia Today para declarar algo al respecto. Ellos dijeron, aún estamos verificando lo que pasó con Lee Hyunju. Mientras tanto, el debate en internet sobre el asunto estaba por todas partes. En muchas comunidades de internet, personas de Corea del Sur comenzaron a revisar videos pasados del grupo, en donde estimaban que se comprobaban las acusaciones de bullying. En este video se puede ver cómo las miembros están agrupadas comiendo, hablando y disfrutando, mientras Hyunju está sentada en el medio siendo ignorada y dejada de lado. Acá las miembros se juntaron y unieron sus manos, pero cuando Hyunju se unió, de repente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. También en este video, en donde Naun se paró para darle de comer a las miembros, pero ignoró a Hyunju, quien estaba sentada a su lado. Compilaron video de cómo las miembros la miraban cuando ella hablaba, y también fans trajeron a superficie el momento en que Hyunju publicó que estaba escuchando la canción Hopeful de Bars and Melody, justo cuando la controversia de Jimin de AOA y Mina salió a la luz. La letra de la canción dice, por favor, ayúdame Dios, me siento tan sola. Solo soy una niña, no puedo soportarlo sola. Lloré muchas lágrimas escribiendo esta canción, tratando de encajar. ¿Dónde pertenezco? Me despierto cada día y no quiero dejar mi casa. Mientras hay personas que piensan que estos videos o capturas no prueban nada, también hay quienes consideran que en estos pequeños momentos pueden ser ocasiones en donde las miembros no pudieron ocultar su verdadera relación. Un día después, el 1 de marzo, DSP Media lanzó un comunicado oficial sobre la situación, el cual dice: emitimos nuestra postura oficial sobre la relación entre Hyunju y las miembros de April. Hablaremos en detalle sobre cómo se eligió a Hyunju para que esté en April y cómo se fue. Hyunju ingresó a nuestra agencia como aprendiz de actriz. Cuando se creó April, Hyunju quería ser actriz, pero la convencimos, y ella y su familia aceptaron que sea parte de April. Desde su debut, debido a su estado físico y mental, tuvo dificultades para participar en las actividades del grupo. Debido a esto, hubo muchos conflictos, y las otras miembros también sufrieron daños. Todas lo pasaron mal y sufrieron, y decidimos que nadie podía ser considerado víctima o culpable. Hyunju finalmente expresó que quería dejar el grupo durante las promociones de Tinkerbell. Intentamos detenerla, pero se mantuvo firme. Fue nuestra responsabilidad que Hyunju y las miembros de April lo pasaran mal. Después de eso, la apoyamos para que pudiera ser actriz. También la apoyamos cuando quiso volver a ser una ídolo después de lo que pasó. La apoyamos tanto como fue posible después de que dejó el grupo. Las conjeturas no confirmadas pueden dañar tanto a Hyunju como a April. Les pedimos que no difundan rumores falsos. Pedimos disculpas por el retraso de nuestra declaración. Gracias. Las personas en internet reaccionaron de manera negativa ante este comunicado, diciendo que en realidad no estaban declarando nada sobre el incidente de bullying en ninguna parte. Además, no les pareció correcto que la agencia haya convencido a Hyunju de ser parte de April, quien quería ser actriz. Un comentario dice: así que básicamente la agencia la convenció de ser idol cuando ella quería ser actriz. April no era un grupo muy popular, y honestamente pienso que ella debe haberse sentido frustrada de desperdiciar su potencial ahí cuando originalmente quería ser actriz. Las otras miembros también pueden haber sentido frustración sabiendo que estaban trabajando con alguien que no quería estar ahí en primer lugar. Si es verdad que le hacían bullying, DSP Media la puso en esa posición.
Debido a la repercusión negativa, ese mismo día, DSP Media publicó una segunda declaración hablando en detalle sobre cada acusación realizada. Entre otras cosas, ellos dijeron: sobre John So-min. John So-min se convirtió en aprendiz de nuestra agencia cuando tenía 16 años y trabajó duro durante mucho tiempo como líder de April después de su debut. Es falso que odiara o intimidara a cualquier miembro. So-min y Chaewon fueron aprendices juntas durante 3 años y ya eran cercanas, por lo que no había ninguna razón para que Chaewon intimidara a alguien para acercarse a So-min. Sobre que la molestaban y la empujaban. La agencia verificó imágenes de seguridad de su vivienda, en donde Hyunju declaró que le hicieron bullying, pero no encontramos nada. Les hacemos saber que compartimos esto con Hyunju y con su madre también. Sobre el manager. Es verdad que las miembros de April eran cercanas a su manager mujer, quien estaba con ellas 24/7. Que estaba saliendo con la manager es un rumor, y no hay nada que ella haya callado porque le gustaba a cierta miembro. Sobre encontrarse con la madre de Hyunju. Las miembros de April se dieron cuenta de que era una situación grave y la saludaron en silencio porque no sabían qué decir. También se disculparon por los malos entendidos previos y finalizaron declarando que tomarían acciones legales en contra de cualquier información falsa que se comparta.